Bueno, vamos a reaccionar el día de hoy a la contundente respuesta que le ha dado Álvaro Uribe Vélez al guerrillero Gustavo Petro Urrego, que se le ha pasado en las últimas horas, así como en los últimos años, hablando pestes de Álvaro Uribe Vélez, echándole la culpa a él de todos los daños que han habido en Colombia con el conflicto armado. Por fin, Álvaro Uribe Vélez se ha levantado y le ha dado una contundente respuesta al Cacas, a pesar de que Gustavo Petro se la diera ayer como el gran héroe que por fin le pedía disculpas a las madres de Soacha e insinuaba que el culpable de todos estos dejámenes del Estado era Álvaro Uribe Vélez. Ya saben ustedes que en reiteradas ocasiones he sido muy crítico de Álvaro Uribe Vélez porque ha colocado no solamente una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino muchas veces sus mejillas para que los petristas lo agredan. El ejemplo más claro es el de la serie Matarife, en donde los jueces, la justicia colombiana falló a favor del presidente Uribe y le tocó a Daniel Mendoza salir a pedir disculpas y decir que no tenía ninguna prueba para decir que Álvaro Uribe Vélez era el Matarife, ni nada por el estilo. Y cuando a Álvaro Uribe Vélez le preguntaron si le iba a exigir una indemnización económica, él dijo que no, que simplemente bastaba con que él pidiera disculpas y nada más. Bueno, esto lo único que llevó es a que la serie, esta pseudoserie, continuara y siguiera manchando el nombre de muchos personajes aquí en Colombia, dañándole su buena honra y su buen nombre, porque es que así son estos guerrilleros digitales, se la pasan atentando contra el buen nombre de muchas personas. Así que yo sí creo que la mano dura debe ser cada vez más y más dura en favor de la justicia, en favor del orden, en favor de la democracia. Y menos corazón grande, porque el corazón grande nos tiene al día de hoy con un presidente totalmente nefasto, con un presidente que trabaja día y noche para acabar a este hermoso y bello país. Pero bueno, durante todo este directo vamos a estar comentando varias cosas relacionadas a lo que menciona Álvaro Uribe Vélez aquí. Y bueno, veamos esta peinada que le ha pegado Uribe al guerrillero Gustavo Petro. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8 p.m. estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí en vivo y en directo. Así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique. No siendo más que continúe este pedazaco de video. Querida comunidad, voy a pedir una dispensa de ustedes que tan generosamente se han congregado esta noche aquí en el Coliseo Deportivo del barrio La Esperanza para hacer unos comentarios sobre la intervención que acaba de tener el presidente Petro en Bogotá. Por supuesto, todos los colombianos tenemos dolores. ¿Cómo vamos a negar o a confrontar el dolor de una mamá a quien le mataron un hijo? O lo asesinó un militar violando su deber, o la guerrilla, o los paramilitares, o la delincuencia común. Un porcentaje muy alto de los colombianos tenemos dolores por lo que hemos vivido en carne propia y por lo que han sufrido todos nuestros compatriotas. Sobre los falsos positivos. Primero, debo recordarle al país que yo no nombré ministros amigos, tampoco para que me taparan. Los 5 ministros de defensa se escogieron por sus méritos. Debo recordarle al país que nunca desautoricé una sanción que quisiera imponer un ministro de defensa. Ellos fueron plenamente respetados por mi persona para tomar decisiones sancionatorias contra personas de cualquiera de las fuerzas militares y de la policía. Quiero también recordarle al país que tomamos decisiones oportunas. Cuando empezó nuestro gobierno ya estábamos mejorando la seguridad. Entonces empezaron ONGs internacionales desafectas a nuestras ideas a denunciar que se asesinaba a campesinos inocentes y que no se daba de baja a delincuentes. Habíamos propuesto una política de seguridad democrática que premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos. Y en el momento de estas denuncias, exigimos que cuando hubiera una baja en combate, ese cuerpo no lo movieran las Fuerzas Armadas,
sino que esperaran al CTI de la Fiscalía. A la Comisión de la Verdad tuve oportunidad, no obstante que no la reconozco, porque el desconocimiento del plebiscito y la circunstancia de haber enmendado un plebiscito popular, un elemento tan importante de participación ciudadana, con una proposición del Congreso, le quitó toda la legitimidad a ese proceso de La Habana. En mi intervención ante esa comisión, expresé todas las decisiones que nuestro gobierno tomó, cada una en su momento, en favor de los derechos humanos. En octubre de 2008, una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y de altos comandantes del ministerio. Me presentaron 27 casos de personas que podían estar inmersas en falsos positivos. Solamente uno de ellos podría tener responsabilidades penales, los demás por responsabilidades administrativas. Sin que me lo pidieran, tomé la decisión, por el bien del país, de la seguridad democrática y por los derechos humanos, de desvincularlos de las fuerzas. Esa reunión terminó casi a las 12 de la noche. A las 7 de la mañana estaban despedidos. Y lo hice con... Bueno, hago un stop porque hay varias cosas que menciono que creo yo de vital importancia mencionar, ¿no? Para muchos petristas y gente de izquierda, fue demasiado dura la mano de Álvaro Uribe Vélez en contra de los criminales y bandidos. Por el contrario, yo creo que antes le faltó ser más duro, ser más contundente. Por ejemplo, en el caso de las desmovilizaciones, algo que realmente a mí no me gusta, pero bueno, sí ayuda a desmantelarlos, pero con muchísima precaución, porque allí se terminan desmovilizando una serie de bandidos que creo yo siempre deben que pagar cárcel. Si se han desmovilizado, obviamente la justicia debería amortizar sus penas, pero que deben pagar cárcel, deben pagar cárcel. No estoy a favor de que haya impunidad en Colombia. No, esto no debería pasar nunca. Y esto es un claro ejemplo de que Álvaro Uribe Vélez en muchas ocasiones les dio bastantes salidas a estos guerrilleros y criminales. Otra cosa importantísima, él dice, las ONGs estaban aquí en Colombia haciendo vigilancia y denunciaban algunas cosas que pasaban bajo esa política de seguridad democrática. Realmente me gustaría que todos ustedes conocieran lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador con estas ONGs, sacarlas, extirparlas, porque han sido muy bien financiadas por los Vivanco, por George Soros, por la Open Society Foundation. Si ustedes no conocen realmente quiénes son estos personajes, los invito a que investiguen. En serio, son personajes que durante muchísimos tiempos y teniendo grandes sumas de dinero, unos capitales enormes, más grandes que países enteros, están colocando a funcionar estas ONGs para que velen por criminales y por bandidos, por sus supuestos derechos que han utilizado en libertad para vulnerar los derechos de gente honesta y trabajadora. Vale la pena siempre aclarar. Lo que ha hecho Bukele en El Salvador es priorizar los derechos de las personas honestas y trabajadoras. Claro, yo estoy en la misma línea de que se debe intentar evitar que personas inocentes caigan. Se debería triplicar los esfuerzos para que las personas inocentes no caigan. Pero realmente la prioridad es una, y esa la tiene el Estado, y es asegurar a su población colombiana como de lugar. Y eso es lo que a la izquierda no le gusta. ¿Bien? Y eso es lo que a todos los progres a nivel mundial no les gusta, porque sus criminales y bandidos, que son sus aliados, pues van a terminar cayendo como moscas cuando se implemente una política de seguridad dura, fuerte, que privilegie, que tenga en el centro de su visión a la gente honesta y trabajadora, que es lo que yo siempre he ponderado y siempre ponderaré. Por eso creo yo que una política de seguridad dura debe estar acompañada de una visión para poder ganar legitimidad a través de los medios de comunicación, a través de la cultura en general, para así alcanzar la hegemonía, para así alcanzar una aceptación como la que tiene Nayib Bukele al día de hoy, donde 9 de cada 10 salvadoreños avala su gestión y avala su trabajo. Esto es algo que realmente es importante, y no entregar a las universidades a la izquierda para que sean ellos los que cuenten la historia, para que sean ellos los que manipulen la historia, manipulen la verdad con sus relatos. Bien. Con dolor, porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia.
desde la oficina del doctor Francisco Santos, entonces vicepresidente de la República, con personas muy importantes en la protección de los derechos humanos, se trasladaron centenares de denuncias a la Fiscalía, a los organismos nacionales e internacionales sobre quejas que llegaban a la vicepresidencia. Más adelante, también en 2008, en la oficina de Naciones Unidas en Bogotá, territorio de Naciones Unidas, una extraterritorialidad, recibí el testimonio de un capitán activo de las Fuerzas Armadas, quien dijo que en la brigada de Ocaña, para tener complicidad con el narcotráfico, asesinaban campesinos inocentes y los hacían pasar por narcotraficantes. Tan pronto salí de esa reunión, lo anuncié al país, lo denunciamos, y los integrantes de esa brigada responsables de esos delitos fueron a la cárcel. Valdría la pena que todo el país se entere de esto que está mencionando Álvaro Uribe Vélez. También todos aquellos que mencionan y dicen que Álvaro Uribe Vélez es un paramilitar o es un paraco, recordarles que fue él quien termina desmantelando las autodefensas en Colombia y los termina extraditando. A ellos sí que los obligaron a pagar cárcel. Uribe los obliga a pagar cárcel no solamente aquí en Colombia, sino en Estados Unidos. Se habla poco de ello. Ha sido bastante duro Álvaro Uribe Vélez con las fuerzas paramilitares en Colombia y bastante débil en algunos casos con las guerrillas, a los cuales se les ha permitido desmovilizarse. Pero bueno, vamos a comentar algo sobre este caso, pero por eso les digo yo, es sumamente injusto que la izquierda llame a Álvaro Uribe Vélez totalmente disque paramilitar cuando ha sido una de las personas que pues los desarticuló. Continuamos. Después, en 2010, apareció el delegado de Naciones Unidas a decirme que en los últimos años ya no había habido sino 4 quejas, pero que no eran trascendentes. Le dije, no debería haber una sola. Nuestro esfuerzo fue de todas las horas. Entonces se dice, no, se no tomaron decisiones oportunas. Y muchos de los responsables... Y así debe ser. Se debe intentar que estos casos no pasen, no ocurran. Pero el centro, lo primordial en una política de seguridad es velar por los derechos de las personas honestas y trabajadoras. Responsables al final de nuestro gobierno quedaron en la cárcel. Entre 1.800 y 2.000 personas de las Fuerzas Armadas fueron llevados a la cárcel en nuestro gobierno. ¿Quién los liberó? La JEP, porque propusieron una trampa a la verdad. Ajá. ¿Quién los liberó? Importantísimo esto y aplaudo lo que está diciendo Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién los liberó? La JEP, la Jurisdicción Especial para las FARC. Importantísimo. Primero, igualar a las Fuerzas Armadas de Colombia que han sido democráticas, que no han sido beneficiarias de impunidad, las igualaron con el terrorismo. Mientras un guerrillero al reconocer que asesinó, reconoce lo que normalmente hacía, para un militar reconocer que cometió un delito es reconocer algo contrario a su deber ser. Hemos conocido recientemente el caso de un militar que hace no muchos años lloraba en las cadenas de televisión diciendo que era inocente. Pero ahora, como ya está libre para que la JEP le mantenga la libertad, dice que sí, que él es responsable de falsos positivos. Ojo, porque Uribe exigía mucho. Por supuesto, yo exigía resultados con transparencia. Era mi deber. ¿Cómo no iba a exigir resultados en un país que tenía una tercera parte en poder de la guerrilla, una tercera parte en poder de los paramilitares y la otra tercera en riesgo? Y concuerdo completamente con esto que está diciendo hasta el momento. Es decir, la JEP pareciera que estuviera pujando para que todas estas personas investigadas, aún siendo inocentes, se sometan y admitan culpa para que no los obliguen a pasar por toda la investigación pertinente y no los obliguen a pagar cárcel. No. Simplemente digan, sí, yo lo cometí a pesar de ser inocentes, diga, sí, yo hice el falso positivo. Y la JEP dice, bueno, entonces no va a pagar un solo día de cárcel y ya sale libre. Entonces, ¿qué hace todas las personas investigadas con eso? ¿Van a aceptar? Eso es lo que está pasando al día de hoy en Colombia. ¿Se está consiguiendo la verdad con la JEP? ¿Se está consiguiendo la verdad con todo esto? No, en lo absoluto. Importantísimo esto que comenta el propio Álvaro Uribe Vélez de los militares que públicamente salían a decir hace años que ellos no lo habían cometido, que eran inocentes y que al día de hoy están diciendo que sí, que efectivamente ellos lo hicieron.
Y yo exigía resultados en todos los campos de la administración, queridos ciudadanos. Y así debe ser, exigiendo resultados. Ustedes lo saben, qué ocurría aquí. ¿Cómo estaban estas carreteras? ¿Cómo circunstaban a las personas en la misma ciudad de Villavicencio? Yo recuerdo que días antes de mi elección presidencial, en pleno centro de Villavicencio destruyeron a Radio Sur. Aquí estuve ese día, queridos ciudadanos. El presidente Petro, como algunos de mis críticos o muchos, dicen que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes. Además, nuestra política siempre prefirió la desmovilización. En efecto, hubo 53.000 desmovilizados. 53.000 desmovilizados. Hubo 39.000 capturados y 13.000 dados de baja. Siempre, de principio a fin, preferimos la desmovilización, como consta en las estadísticas oficiales y de la comunidad internacional. Las acusaciones por falsos positivos también están acompañadas de falsas acusaciones contra las Fuerzas Armadas. Hay casos graves con testigos que conocieron personas que estaban en la criminalidad, que fueron dados de baja por las Fuerzas Armadas y que hoy son considerados víctimas inocentes, víctimas de falsos positivos. Tan grave un falso positivo como el número que sea, con uno es suficientemente grave, pero también tan grave desacreditar a nuestras Fuerzas Armadas con falsas acusaciones. Quiero recordarle al país que nosotros redujimos el homicidio de 28.000 a 15.000, los secuestros de 2.800 a 124. Cifras que las Naciones Unidas y que todas estas organizaciones pagas por George Soros, entre otras más, callan y no dicen absolutamente nada, ¿no? Más adelante me voy a referir al tema de los líderes sindicales, tema que fue tratado hace aproximadamente 2 semanas por el presidente Petro. Los paramilitares, ¿de dónde nacieron? Durante muchos años el país estuvo golpeado. Importante ahorita que menciona Álvaro Uribe Vélez a los líderes sindicales, ya que el señor Gustavo Petro pues ha pedido disculpas a las madres de Soacha, también debería pedir disculpas públicamente por José Raquel Mercado, que de hecho, según algunos, el gatillero que acabó con la vida de este líder sindical no es nada más y nada menos que el mismo señor Cacas, el Cacas. Por la guerrilla. Los gobiernos de Colombia, de muy buena fe, hacían constantes llamados a la paz y eran llamados que no conseguían una rectificación de la guerrilla. Y las guerrillas avanzaban y maltrataban al país. Eso y la falta de protección efectiva a los ciudadanos llevó a que en muchas partes se crearan grupos de autodefensa, que esos grupos evolucionaron y se convirtieron en un paramilitarismo tan cruel como la guerrilla. El gobierno que desmontó al paramilitarismo fue el gobierno nuestro. Yo tengo que decir que el presidente Petro... Así es. Todos los paramilitares pagaron cárcel aquí en Colombia y en Estados Unidos, mientras que a la guerrilla de las FARC los tienen en el Congreso. Se ha brindado protección a los miembros de la oposición. Yo no tengo quejas sobre esto, y él la tuvo, como la tuvieron todos los miembros de la oposición durante mi gobierno. En algún debate con el presidente Petro en el Congreso, le escuché decir que él se había ido a hablar con Carlos Castaño porque lo iban a matar. En mi gobierno no lo tuvo que hacer, porque mi gobierno fue el que desmontó los paramilitares y le dio protección efectiva a la oposición. Pero hay un riesgo muy grande de un nuevo paramilitarismo. En el Caquetá, los ciudadanos se quejan porque ha vuelto la extorsión, el secuestro, no de ahora. La seguridad está afectándose desde el año 2013. Ha vuelto la extorsión y ha vuelto el secuestro, queridos ciudadanos. Y lo que más preocupa es el debilitamiento de la fuerza pública y el fortalecimiento de las guardias indígenas y de los guardias campesinos. Si se sigue debilitando la fuerza pública, se apela a desaparecer guardias indígenas y guardias campesinos, lo que va a tener el país es una proliferación de nuevos paramilitares, de grupos privados de seguridad. Pues ya están, ya existen, miren nomás la minga indígena que llegó a Bogotá.
Actúan como grupos paramilitares, llegan armados, hacen filas, demuestran que realmente es un grupo subversivo paralelo al Estado colombiano. ¿Qué pasa? ¿Por qué se permite esto en Colombia? Bueno, esas son las milicias de las cuales se apalanca el señor Gustavo Petro. Eso será la derrota de la institucionalidad. Tan grave un paramilitarismo socialista como aquel paramilitarismo que se desmontó en nuestro gobierno. Quiero hablar sobre un tema, sobre los guardias indígenas. Por supuesto, la Constitución nos permite. La Guardia Indígena tiene un mandato constitucional e histórico: cuidar los valores de las comunidades ancestrales. Pero la Guardia Indígena no está autorizada para delinquir, ni dentro de los resguardos, ni por fuera de los resguardos. Lo que pasó en la revista Semana es muy grave, porque la Guardia Indígena entró allí a delinquir. No delinquió en un resguardo indígena, delinquió en un medio de comunicación. Y esa Guardia Indígena estaba en Bogotá, llevada por el gobierno. ¿Qué significa esto? Que se está procediendo con una actitud criminal, que esa Guardia Indígena procedió allí como un paramilitarismo, invitado a llegar a Bogotá, estimulado por el gobierno. Eso no se puede permitir, es de la mayor gravedad, estimados ciudadanos. O procedió como con los colectivos de Chávez, que eran el brazo criminal del régimen socialista de Venezuela. Los colectivos petristas que quiere imponer aquí en Colombia el guerrillero Gustavo Petro. Y quiero hablar de lo que pasó en el gobierno del presidente Duque. Cuando el presidente Duque llegó, inmediatamente lo amenazaron con protestas. Y hubo dos momentos muy difíciles del país. En el primero, uno preguntaba cuál es la razón de estas protestas, si el gobierno acaba de llegar. En el segundo se discutía un tema de una reforma tributaria y en ambos casos se destruyó buena parte del país. El primer movimiento destruyó gran cantidad de estaciones del Transmilenio de Bogotá. El segundo casi acaba con la ciudad de Cali y con la economía vallecaucana. Voy a referirme aquí al presidente Duque y al presidente Petro. Bueno, las tomas guerrilleras de las cuales hemos hablado en bastantes ocasiones aquí en Colombia. Lo hicieron muy bien financiadas. Varios de ellos, afortunadamente, de esta primera línea, están pagando cárcel por matar, por torturar, por extorsionar. Lo hicieron. Ojalá que paguen todos los años posibles en la cárcel todo lo que hicieron al país. El presidente Petro promovió esa protesta y entonces después apareció que la violencia se dio como una reacción emotiva de quienes estaban protestando por acciones de la policía. Hay que recordar que esa protesta fue penetrada, fue financiada por el narcotráfico, por grupos guerrilleros. Esa protesta se sembró con el virus de la violencia. Financiaron a todos estos bandidillos que están dentro de las universidades, muy bien adoctrinados por estos profesores que les han lavado la cabeza. Y allí terminaron acabando y destrozando el país, lo vandalizaron completamente, hicieron una toma guerrillera en las ciudades principales. Lo hicieron varias veces. ¿Por qué? Porque se les entregó también el monopolio de la izquierda en las universidades, algo que nunca se debió permitir, jamás se debió permitir. Esa destrucción tan grande no se explica como una reacción espontánea y emotiva de la juventud, porque la policía procedía de tal o de tal manera. Por favor, esa destrucción muestra que esa protesta llevaba un propósito, una premeditación de destrucción de la violencia. Eso hay que dejarlo claro ante el país. Creo que el presidente Duque, y lo hablo con aprecio por el presidente Duque y con respeto por el presidente Petro, creo que el presidente Duque difiero del manejo, porque él, por respetar la protesta, no disuadió la violencia. Y quiero recordarle al país que cuando yo fui presidente se permitió la protesta. Nunca se cercenó la protesta, pero se evitó la violencia. Los indígenas podían protestar, venían de Cali a Popayán, pero no se les permitía violencia. Trataban de invadir tierras y las fuerzas armadas no lo permitían, queridos ciudadanos. El país tiene que dejar claro que una cosa es la protesta y otra es la violencia. Es muy grave estimular la protesta sembrándole violencia y no le conviene al país que en nombre de la protesta
del respeto a la protesta no se disuada la violencia. Pero tengo que decir que es injusto seguir con ese discurso de responsabilidad al presidente Duque y a sus ministros de defensa. Sería tanto como responsabilizar hoy al presidente Petro de los líderes sociales que han asesinado durante su gobierno. Esto parece una fuerza invencible. Bueno, realmente eso es lo que ellos hicieron en los últimos años. A Duque culpaban del asesinato y de todas las masacres que habían en Colombia. Decían, pare la masacre, esa era la consigna. Duque, pare la masacre. Es lo que Gustavo Petro también dijo. Si yo fuera presidente, si yo fuera ministro de defensa, haría eso. Ministro de defensa, si usted no puede parar la masacre, renuncie, decía Gustavo Petro. Es que nunca se nos olvide. Bueno, ahorita nosotros debemos exigirle a él. En eso estoy en contra, estoy totalmente en contra de lo que está diciendo Álvaro Uribe Vélez. A él sí toca exigirle. Porque es que cuando ellos eran oposición le exigían a Duque y no lo dejaron gobernar con esa misma consigna. Bien, entonces ahorita es nuestro turno. Bien. De violencia que el país tiene que parar. Por supuesto, paren las propuestas de paz, pero eso no funciona si se debilitan las fuerzas de seguridad del Estado. Quiero referirme a los sindicalistas. Hace 2 semanas el presidente Petro asoció al odio en clases. Así lo entendimos quienes lo escuchamos. Y afirmó que los presidentes de corbata habían dejado asesinar sindicalistas. Estas cuentas son irrebatibles. Cuando asumí la presidencia, ese año se asesinaron 200 sindicalistas, sumando trabajadores sindicalizados de empresas, más maestros sindicalizados, 200. El último año habríamos querido ser 14. La reducción fue de 200 a 14. Cuando empezamos, había un solo asesino preso. Cuando terminamos, había 200 presos. Gastamos el 30% del presupuesto de seguridad de las personas protegiendo a los trabajadores y a los maestros. Creció en 800.000 el número de afiliados a los sindicatos. Cada mes me reunía para ver cómo iba esa política y habíamos diseñado con la OIT de protección a los trabajadores colombianos. Me reunía con las centrales obreras, incluidas la CUT y FECODE, que tanta oposición mantienen a mis ideas, queridos ciudadanos. Lo peor que le ha podido pasar a Colombia, FECODE. Nosotros le hacemos una oposición a las reformas del presidente Petro. No estamos de acuerdo con esas reformas. Y esto no se puede estar a toda hora llevando al terreno de evitar la discusión de esas reformas de cara al país y de seguir con el uso politiquero de campaña, del uso politiquero de las víctimas para efectos de campaña, queridos ciudadanos. Dicen, Uribe responsable. Ya expliqué cómo procedí en la elección de los ministros, cómo nunca los desautoricé, cómo mis instrucciones, mis pedidos de eficacia, eran pedidos de eficacia con transparencia. Nunca he estimulado el delito, ni en mi lenguaje, ni en mi lenguaje verbal, ni en mis acciones, ni en mi lenguaje corporal, queridos ciudadanos. Por supuesto, quienes desde la academia o desde la política, algunos de ellos convertidos en un partido político, como el padre de Rux y los integrantes de la Comisión de la Verdad, dicen que yo debería asumir responsabilidades que poco me conocen. Padre de Rux, lo peor que le ha podido pasar a Colombia, sin duda alguna. Ignorarán cuando asumí la responsabilidad del bombardeo a Ecuador, o aquel doloroso momento cuando asumí la responsabilidad del fracaso en el operativo de rescate de unos secuestrados, donde murieron el gobernador de Antioquia, doctor Guillermo Gaviria, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y 9 integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Qué buena memoria tiene Uribe, ¿no? Tiene muy buena memoria. Para la que tiene, ¿no? Que tuve que reconocer responsabilidad, lo hice. No hagan politiquería con el tema de las víctimas, que en ese gobierno nuestro, las cifras nuestras, que se hizo una gran reducción de la violencia. Nosotros no estamos apegados al pasado, pero luchamos por el mejoramiento continuo de nuestro país, sin destruir lo bueno. Los presidentes de Colombia han sido los luchadores por la paz. En un libro reciente que publicó el partido, hice el ejercicio de mostrar cómo desde el general Rojas Pinilla hasta el gobierno del presidente Duque hicieron esfuerzos por la paz que no se frustraron por los gobiernos. Excepcioné el gobierno de Juan Manuel Santos, porque fue un gobierno que nos engañó y el resultado del narcotráfico y de criminalidad muestra que para nada sirvió el acuerdo de La Habana. Por favor,
No podemos, en nombre de la crítica, ponerle cortinas de humo a las realidades. Quiero terminar con esto, al oído de mis compatriotas. Alberto Lleras solía decir: nadie puede inventar una nación nueva sin sus cimientos, sin sus ruinas, sin saber que nuestros padres y nuestras madres han trabajado, vivido y sobre todo sufrido sobre esa nación. A todos muchas gracias. Seguimos con nuestros candidatos aquí en La Esperanza. Bueno, con respecto a lo que él menciona de los acuerdos de paz, que dice que nos engañaron, les quiero mostrar un extracto de un video que está publicado en el canal de El Ventilador, en donde entrevistaron a María Fernanda Cabal. Y hay una parte muy importante que espero todo el mundo lo sepa y todo el mundo lo escuche, porque Uribe y en general el urismo cree que a ellos los engañaron. Pero realmente lo que tienen que saber es que cuando él no gana, Uribe manda a sus vasallos a negociar el no. Bien, esto es importantísimo, importantísimo. No lo digo yo, lo va a decir la propia María Fernanda Cabal. Escuchémoslo. Bueno, el 2 de octubre de 2016, y no me cansaré de repetirlo, gústele a quien le guste, emberráquese quien se emberraque, el 2 de octubre de 2016 ganó el no. No. Y yo no autoricé que negociaran el voto mío. Así es. Usted autorizó que negociaran el voto suyo. Totalmente de acuerdo, y yo por eso digo que los acuerdos de paz al día de hoy son ilegítimos. Yo fuera presidente, señores, lo primero que haría sería abolir esos acuerdos de paz. Así se me venga el mundo entero, así se me venga las Naciones Unidas enteras. Porque para mí está primero la voz popular, mi pueblo. Y el pueblo en ese momento dijo no. Sigamos. No, pero cometí un pecado. Ya, ¿cuál? Porque Uribe nos mandó a algunos de nosotros a los sectores donde teníamos que generar reformas frente al acuerdo. Y yo estuve Pero presente. ¿cuáles reformas si el pueblo se pronunció? Así es. El no era no y era volver a comenzar de cero. Claro. Pero yo siento que al presidente. No, él no era no. Ninguno volverá a comenzar de cero, nada de eso. El pueblo no quería darle dádivas a la guerrilla de las FARC, darle impunidad, darle curules en el Congreso. El pueblo colombiano dijo no, y el no es no. Bien, ahí están diciendo que los mandó para renegociar. Uribe en ese momento le dio un inmenso temor a asumir esa responsabilidad, porque a él siempre lo ha afectado la propaganda y yo creo que ese es un error. No, eso no es Él así. no era no, había legitimidad en el triunfo y sí, Estaría. podemos haber generado un acuerdo distinto. Estaría el coronel Mejía Gutiérrez hoy con su uniforme. Estaría, divinamente podría ser el jefe de nuestras fuerzas militares o ministro de defensa. Para poner un ejemplo, pues, uno. Por Dios. Yo no sé qué pasó ese 2 de octubre de 2016, porque un editorial que estremeció el establecimiento, que le dio la vuelta a este país, fue uno que escribió el doctor Fernando Londoño en ese momento, diciendo que habíamos ganado y que qué había pasado. ¿Cómo ¿Qué pasó? nos hemos rendido? Ajá. Así es, ¿Cómo es esa vaina? porque la izquierda atrapa. Bueno, los dejo hasta ahí. Si quieren ir a ver toda la entrevista completa, pues se menciona esto de que se negoció con él, no. Es una lástima, pero bueno. Por eso yo les he dicho a todos ustedes, si ahorita nos llaman a que supuestamente hagamos un gran acuerdo nacional con el gobierno de Gustavo Petro, no es no. Bien, no es no. Debemos ser contundentes con esto. Les agradezco por acompañarme. Recuerden suscribirse al canal. Cualquier ayuda económicamente lo pueden hacer a través de Nequi, David Plata, y en la pantalla lo pueden ver mi número. Así que les agradezco por el apoyo. Si no tienen dinero, pues simplemente con que se suscriban, le den me gusta y activen la campanita, pues ayuda bastante. No siendo más, señores, muchísimas gracias y que Dios salve a Colombia. Hasta luego. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon.
Allí también podrá recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.